Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Siria está acorralada y amenaza a su presidente utilizar las armas químicas y biológicas y todo su arsenal a su alcance. ¿Será que tú estás esperando los efectos de estas armas y entonces despertar y darte cuenta que los últimos días habrán llegado? ¿Y no te has preguntado que tal vez ya sea demasiado tarde para ti, para prepararte con vestiduras blancas y resplandecientes de santidad, para estar listo para el arrebatamiento? Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su 27º programa de su serie profética Maranata. Muchas gracias a todos los hermanos que han sido fieles y están compartiendo este material. Despierta tú que duermes y ven al arrepentimiento para que seas salvo tú y tu familia y volemos en el arrebatamiento. Muchos en aquel día serán avergonzados, no seas tú uno de ellos. Ponte a cuentas con el Señor para que seas arrebatado. Bienvenido nuevamente, Raúl, a tu programa. Muchas gracias, Pepe. Para mí es una bendición estar compartiendo con todo tu auditorio la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Raúl, el programa pasado fue de gran bendición, mucha información y contundentes bases bíblicas para entender que estamos viviendo los últimos de los últimos días de gracia. Obviamente han llegado preguntas e inquietudes de las personas por los diferentes medios por donde nos van siguiendo. Pero antes de entrar a ellas, me sigo preguntando, ¿por qué ante tantas evidencias de profecías cumpliéndose, hay líderes y pastores que no hablan de ellas en las congregaciones? ¿Será que ignoran la palabra de Dios o que no están velando? ¿O que en su desconocimiento el único recurso que les queda es el silencio y así le dan vuelta a la hoja? ¿O serán pastores que no tuvieron un llamado real de Dios y que por intereses económicos o un modus vivendi, para ser claro, vivir del evangelio pues, buscaron este ministerio donde no están preparados para llevarlo a cabo, pero donde sus intereses, su avaricia, están más allá de la palabra de Dios? ¿O será que no hablan de estos temas para evitar preguntas que los comprometan? ¿Servirán a Dios o servirán al hombre? ¿O será que no están con capacidad para dar respuestas correctas a sus congregantes conforme a la palabra de Dios? ¿O en su ignorancia es mejor callar y hablar de temas simples, motivadores y entretenedores? Qué triste y qué pena por esos falsos pastores que no solo dejan de alertar y preparar a la iglesia para el glorioso encuentro en las nubes que esperamos con nuestro Señor Jesucristo, se convierten en piedra de tropiezo para muchos congregantes, y lo peor, que muchos de estos por flojos y no leer la palabra de Dios son engañados y entretenidos con un falso evangelio motivador por estos lobos rapaces, donde estos líderes en su arrogancia, ignorancia y soberbia extrema dicen: es que en mi iglesia cuando hablan donde pastorean, por favor líder o pastor, la iglesia es de Cristo, comprada con su sangre preciosa en la cruz. Corrijan su vocabulario mejor y sean apropiados al hablar. Es su congregación, su grupo, no su iglesia. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
Y recuerde, de ese grupo o congregación que usted pastorea, usted dará cuentas ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, que hizo con ellos. Los discipuló bajo la palabra de Dios, o los entretuvo bajo sus anécdotas y pensamientos humanos, muy ajenos a la palabra de Dios. La verdad me duele todas estas cosas, Raúl, que se viven en las congregaciones en estos últimos tiempos. Es muy cierto, Pepe, y muy triste ver este tipo de casos en algunas congregaciones con este tipo de personajes, ya sea pastores o líderes. Pero debemos recordar que es el cumplimiento de la profecía. ¿Escuchó bien? Es el cumplimiento de la profecía. De esto también nos alertó la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, donde nos describe estos personajes con estas características, diciéndonos que vendrán falsos profetas y falsos maestros. Ahora, un pastor o líder se han convertido en un maestro, porque algunos también han abarcado este ministerio con sus predicaciones y estudios que comparten a sus congregantes, porque es el que enseña supuestamente la palabra de Dios en su congregación o grupo. Y estos falsos maestros que se han apartado de la sana doctrina, que predican y enseñan en sus congregaciones o grupos, van a introducir, a meter a la iglesia encubiertamente herejías destructoras. ¿Escuchó bien? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué? Porque son falsos maestros y lo hacen encubiertamente, porque la palabra en el original griego es pareisago, que significa meter a hurtadillas. ¿Escuchó bien? Si es a hurtadillas, esto quiere decir que va a ser a escondidas, sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que muchos son engañados por estos lobos rapaces, porque no pueden descubrir a estos falsos maestros, porque no tienen un hábito de lectura de la palabra de Dios, no tienen sed de escudriñar la palabra y por lo tanto no tienen las bases bíblicas para poder desenmascarar a estos vividores del Evangelio. Y no se nos debe olvidar que estos falsos maestros operan sutilmente, meten encubiertas todas estas herejías destructoras. Y lo que no se dan cuenta, ni ellos, ni los que los siguen, es que esto va a traer sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Escuchó bien? Será su destrucción repentina. En una palabra, ellos mismos están cavando su propia tumba. Y lo más triste de lo que tú estás comentando, Pepe, es que el versículo 2 nos lo dice claramente, que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Escuchó bien? Muchos seguirán estos falsos maestros. Y esto tiene que suceder porque el mismo versículo nos dice: por esta causa el camino de la verdad será blasfemado. Y es el cumplimiento de la palabra en muchas congregaciones al ver este tipo de personajes y de congregantes que van siguiendo sus disoluciones, sus engaños, herejías destructoras. Y el versículo 3 es muy contundente. La palabra de Dios descubre y nos muestra los motivos por qué estos falsos maestros lo hacen. Es por avaricia y por eso hacen mercadería. Y escuche, ¿de quién? De vosotros. ¿Escuchó bien? Con usted están haciendo ellos su negocio, su mercadería. ¿Y cómo lo hacen? Con palabras fingidas, con palabras dulces, con palabras motivadoras, con palabras que te hagan sentir bien. Como dice Romanos 16:18, son suaves palabras y lisonjas que engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Escuchó bien? De los ingenuos.
Abramos los ojos. Estos falsos maestros, entre más entretenidos y contentos tenga sus congregantes con sus mensajes y su conducta, su negocio de estos falsos maestros va caminando conforme a su avaricia. Y de ellos jamás escucharás una predicación que la práctica del pecado lleva a muerte. Ellos no te hablarán del arrepentimiento, de la santidad y mucho menos de consagrarte para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo te tome digno para llevarte y escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. Como lo dice Lucas 21 del versículo 34 al 36. Al no hablar de las profecías y del arrebatamiento que esperamos, que es el momento más glorioso que todo cristiano pueda tener, el encontrarse con su Creador, con su Señor Salvador en las nubes, al no hablar de estos eventos, lo que están haciendo es ignorar la palabra de Dios, es minimizar la palabra de Dios. Al sacar este tema del arrebatamiento en sus predicaciones y estudios que dan, donde ellos olvidan o no quieren ver que es el inicio para una vida eterna en el reino celestial cuando esto suceda. Y lo hacen porque son falsos maestros. No les interesa lo que diga la palabra de Dios. Lo que les interesa es que marche bien su negocio. Que le quede claro, ellos han suplido la palabra de Dios por mensajes motivacionales, con pláticas de superación personal. Es un evangelio alterado y diluido que exponen y que venden ellos. Y hay de aquellos que en su ignorancia y su ceguera lo compran y lo consumen, y que son felices porque los entretienen. Porque un siervo de Dios predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, como nos los dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Hay mucha diferencia entre un fiel siervo de Dios y un mercader, un falso maestro. Ahora la pregunta es para tu auditorio. ¿Qué tipo de líder tienes y con qué te alimenta? ¿Y con qué te alimenta? ¿Y con qué te alimenta? Ok, vamos con las preguntas. Si las guerras que vienen van a provocar muertes y un caos total cuando se quite la paz en la tierra en la semana 70, en el segundo sello, ¿qué efectos más se verán o qué situaciones más vivirán los habitantes de la tierra? Para contestar esta pregunta, Pepe, invito a tu auditorio a que siga los programas donde se están repitiendo, donde los están viendo, o en internet, a través de la página elarrebatamiento.com, para que pueda comprender el escenario profético de una mejor manera, para que no tenga dudas o se preste a confusiones, porque hay temas y puntos que se han tratado en programas anteriores. Y si lo van a hacer, háganlo ya, porque pronto internet va a dejar de existir de la forma en que lo conocemos, que es gratis, porque posteriormente con estas reformas que quieren aplicar, todo se tendrá que pagar, y ese será otro tema pronto que veremos en los programas siguientes que toquemos del anticristo, el falso profeta, la gran ramera y el último gobierno humano, cuando empiece el control total en el mundo entero que el anticristo va a tener. Y por eso es importante que todos estos programas los lleve a la luz de la palabra de Dios, porque el escenario que vimos en el programa pasado fue de la gran mortandad que va a provocar estas guerras. Vimos donde muere una cuarta parte y posteriormente una tercera parte de la población en toda la tierra. Y si esto es espantoso y catastrófico, al escuchar estas cantidades de muertos que habrá, los que sobrevivan tendrán un escenario de terror y calamidad, cual nunca ha existido en la tierra, como lo dice Mateo 24:21. Los sobrevivientes a estas guerras, por empezar, vivirán bajo los efectos de estas.
no podrán escapar a estas radiaciones. Y aquí es donde debemos abrir los ojos y ver que hay muchas cosas que no son casualidades que estamos empezando a ver. ¿Será una coincidencia que teléfonos celulares, los móviles, ya traen sensores de radiación y que están empezando a salir en el mercado exactamente cuando están a punto de iniciar estas guerras? Los sobrevivientes a estas guerras, por empezar, no podrán escapar a estas radiaciones y contaminación que van a provocar. Y esto originará más enfermedades, más hambre, porque muchos alimentos y cultivos quedarán contaminados bajo los efectos de las armas químicas, biológicas y nucleares. Esto originará una devastación de alimentos que van a provocar una hambruna mundial y donde los sobrevivientes tratarán de subsistir. Pero vea para subsistir la forma en que van a hacerlo. La palabra de Dios nos describe y nos ilustra este escenario en Ezequiel 4:17. Donde nos dice que al faltarles el pan y el agua, se mirarán unos a otros con espanto. Y escuche, y se consumirán en su maldad. Escuchó bien, se van a consumir en su maldad. Se estarán peleando. Para que le quede claro, se van a matar por estos alimentos. Pero la palabra va más allá, y aquí es donde debemos reflexionar para que Dios nos libre de estos eventos que vienen, porque serán aún más fuertes. Y Ezequiel capítulo 5 versículo 10 nos describe un escenario aún más caótico y trágico, cuando los padres comerán a los hijos y los hijos comerán a sus padres. Cuando los juicios de Dios se esparzan por todos los vientos de todo lo que quedare. Este espantoso escenario será de maldad, terror, hambruna y muerte como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Estas guerras del fin que están a punto de iniciar y que desafortunadamente muchos cristianos, por ignorar la palabra de Dios o por no estar velando y atentos a los eventos finales, las pasan por alto en su ligereza, en su desconocimiento, y no saben en su ignorancia qué es el principio del fin, que provocará un escenario catastrófico a nivel mundial. ¿Escuchó bien? Un escenario como lo describe Mateo 24:21, cual nunca ha habido y ni habrá. Y para los que necesitan aún más evidencias que estamos viviendo los últimos días, aquí tenemos esta noticia que nos va alertando de lo que ya está sucediendo y de lo que viene en el escenario profético. Hay preocupación en la comunidad científica internacional. En menos de una semana el porcentaje de deshielo en el territorio de Groenlandia batió todos los récords. Con las imágenes satelitales como esta se comprobó el dramático incremento en el nivel de pérdida de hielo. La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA, precisó que en menos de 8 días el territorio sin hielo pasó de un 40 al 97%. Los expertos afirmaron que es usual la degradación de la capa congelada durante el verano. Sin embargo, señalaron que nunca se había registrado una reducción tan drástica como la de este año. Un fenómeno sin precedentes, al menos documentados. El 97% de la capa de hielo que cubre Groenlandia se derritió en un puñado de días este mes de julio, tal y como ha sido fotografiado por satélite y publicado por la NASA. Aún no se sabe cómo afectará el deshielo al nivel del mar, ni si supondrá una pérdida de masa de agua para la isla. Cuando se desaten estas guerras del fin, obviamente van a afectar de una forma más acelerada en el de por sí ya preocupante medio ambiente en el que vivimos, y traerá una cadena de efectos con deshielos, donde ahora ya vemos cómo Groenlandia en menos de una semana, en días, tuvo un deshielo masivo. Si las noticias van confirmando que se está derritiendo los icebergs, los glaciares y los polos,
obviamente con sentido común y lógico, va a subir el nivel del mar. Y entonces estará cumpliendo el escenario perfecto para lo que nos advierte y alerta la palabra de Dios en Lucas 21, versículos 25 y 26, donde nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Escuche, habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, donde los hombres estarán desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y este tipo de escenas serán más frecuentes entre más vaya pasando el tiempo. ¡Miren cómo se viene saliendo el mar! ¡Apúrense! ¡Uy! ¡Víguenla, víguenla! ¡Se viene el mar! ¡Miren! Miren cómo se viene el agua. Miren cómo se viene el agua. Se trajo un auto allá. Miren cómo se sale el mar. El agua está pasando para las casas. Aquí estamos encerrados. Estamos tratando de pasar. Ahora se está recogiendo el mar después de la ola que se vino. Para acá, mira, para acá, mira, para acá. Mira, para acá. Cuidado con el motor atrás. Traba, ahí, mira. Y esto es como Dios nos está advirtiendo a través de la naturaleza que los tiempos del fin han llegado. Porque así nos los advierte Romanos 8:22, donde nos dice que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. Imagínese cómo será cuando dejen de ser dolores de parto y sea un colapso total en toda la creación, que obviamente esto traerá más tragedias y muertes. Cuando desaparezcan todas las islas, ¿se escuchó bien? Todas las islas en el mundo, como nos los advierte el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 14. Y también en ese mismo libro del Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 16, versículo 20. Pepe, si me permites, quiero invitar a tu auditorio y a todas las personas que nos van siguiendo por los diferentes medios donde se retransmite este programa, para que puedan tener los mensajes y entrevistas que estamos subiendo en MP3 a internet, a la página www.elarrebatamiento.com, con mensajes y análisis de las noticias actuales que están sucediendo en Israel y el Medio Oriente, y también lo que está ocurriendo en el mundo entero. Eventos que nos van alertando y acercando al momento culminante y glorioso que estamos esperando, que es el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia en las nubes. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor. Y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres, repite después de mí:
Señor Jesucristo. Desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado, prepárame para ese día glorioso. Cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.